Éfesos en aquel tiempo, mis amados hermanos, él les dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, les dice. Oye, hermanos, para que usted entienda claro, aún los apóstoles dijeron: esto pues, dice él, digo y requiero. No solo dijo, sino que requiero en el Señor. Que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Verdad? Mire, hermano, qué hermosa esa palabra de Dios. Oiga qué dice el apóstol Pablo: esto les hablo, amada iglesia, iglesia de Efesios, esto los hablo a ustedes y requiero que hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya no anden como los otros gentiles que no han conocido a Dios, porque ciertamente nosotros estábamos en otro tiempo, pero por gracia, por misericordia de Dios, andamos en una vida nueva, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué hace, hermanos, el hombre cuando estaba en una vida vieja y la diferencia cuando pasa a una vida nueva con Cristo Jesús? ¿Qué anda el hombre haciendo cuando está en el tiempo de antes? Dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Mire, hermano, ¿en dónde estábamos en otro tiempo, hermanos? Andábamos, dice, con la mente entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Y es cierto lo que el apóstol Pablo hablaba, amada iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros todavía no veníamos a los pies de Cristo, nos dejábamos llevar según lo que tu mente te decía, hacías lo que tu mente te ordenaba, lo que tu corazón te hablaba. Pero más hoy cambia, porque ahora nos dejamos guiar por lo que el Espíritu de Dios te habla y me habla a mí, porque ahora ya no somos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El problema está, iglesia, que en estos tiempos todavía el apóstol Pablo, ¿por qué cree que le dio esta palabra a la iglesia? Porque había muchos todavía que se dejaban llevar por los deseos de su carne, por los deseos del mundo y por todo, hermano, toda clase de engaño que hay en este mundo. El apóstol Pablo dice: irse a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos celebraron Navidad, esta Navidad que pasó? ¿Verdad que ya nadie que están aquí, porque ya no somos ignorantes? Porque claramente dice, hermanos y hermanas, el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Número uno, por la ignorancia. ¿Qué significa palabra ignorancia? La ignorancia es cuando el hombre está a una vida apartado de Dios. Hermanos, aunque usted le diga: querido amigo, sabes que este es pecado, sabes que ya no puedes hacer esto, pero el hombre no lo va a oír. ¿Por qué? Porque es ignorante. Pero más nosotros, hermanos, hemos hecho libre, porque dice la palabra de Dios: están pues libres en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, y no andéis sujetos a yugos de esclavitud del mundo. Libertad no para dárselo al mundo, sino para Cristo.
Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Que en estos tiempos, y no solo estas fiestas que pasaron, sino que viene más cada año que viene, se viene aumentando las fiestas del mundo. Mire, desde el principio, hermanos, solo se oían Semana Santa, se oía, hermanos, unos, pero ahora ya viene más, porque este es un invento del hombre. Después hasta van a celebrar fiesta, quizás al caballo, a la vaca, a los pollos. ¿Por qué? Se pregunta usted por qué. Porque son ignorantes, mas nosotros no. Si nosotros queremos celebrar algo que no sea para hombres, ni para naciones, ni para reyes, sino que solamente para nuestro Señor Dios Todopoderoso, que no hay otro como Él, que se merece la honra y la gloria para Él. Pero como el hombre en esos tiempos, iglesia, yo estoy seguro que ustedes ya están apartados de eso. El versículo 19 dice: los cuales después que perdieron, oiga hermano, iglesia, les dice el apóstol Pablo, no sea que ustedes están haciendo todo lo que sus mentes les digan. Porque cuando el hombre, le dice el apóstol Pablo, se deja llevar por su mente y por la dureza de su corazón, hace todo lo que quiere. Miren, los cuales que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira, hermano, cuando el hombre dice ya se deja llevar como alguien que no conoce a Cristo, ya todo no es pecado para él. Como tal vez han escuchado por ahí un supuesto sacerdote, que Dios tenga misericordia, si no se arrepiente, le dice: es que tomar una cerveza no es malo. Hermano, ¿qué edificación va a recibir usted? Es igual como que le voy a decir, hermano, celebremos un poco del mundo, ese no es malo. Pues quizás para usted, para mí no, pero para aquel que nos llamó, dice, por eso dice el apóstol Pablo, esto requiero en el Señor. Ya no dice en nosotros mismos, sino que en aquel que creímos. Pero como perdieron, dice, toda sensibilidad y dejaron ahora con avidez de practicar todo lo que sus corazones y sus pensamientos quieren. Por eso el hombre, cuando hermano ya le llega a fallar a Dios, ¿sabe qué hace? Aunque el hombre cae en fornicación, ya no le da miedo, ya no le da vergüenza. Aunque el hombre cae en borrachera, ya no tiene nada de temor a Dios. Aunque el hombre lo van a encontrar allá en la discoteca bailando, pero parece que lo vi en la iglesia. Pero como ya perdió, dice, toda sensibilidad, ahora se dejó llevar con avidez. La palabra avidez es que es como una persona que ya no tiene el temor de Dios. Ya hace todo lo que él quiere y no deja que Dios obra en su vida. Pero ¿por qué dice? Por la dureza que hay en su corazón. Por la dureza. Aunque usted lo va a decir, esto es malo, él siempre le va a buscar lado, le va a dar una vuelta para llegar a su lugar, creyendo, porque también el apóstol Santiago dijo que les dio un espíritu, dice, engañador, por cuanto no creyeron a la verdad. Se les dio un espíritu engañador para que ellos creyeran lo que ellos piensan, dice, no lo que Dios piensa. ¿Y qué dice más, hermano? Mas nosotros, dice, ¿no habéis aprendido a Cristo? Mire, hermano, ¿acaso ustedes han visto o han leído la palabra donde Cristo, en el tiempo de su ministerio, cuando Él estaba en el mundo,
¿Será que en alguna parte de la Biblia hemos encontrado donde Jesucristo dice, ¿será que este es algo de mal? Creo que no. Nunca, hermanos. Jesucristo a lo bueno le llamó bueno y a lo malo, malo. Él no le buscó lado. ¿Será que es bueno o no? Él dijo, lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿O acaso no hemos aprendido así al Señor, dice el apóstol Pablo? ¿O estamos aprendiendo lo que el mundo nos está enseñando? Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, oiga ahora sí, si es que en verdad, oiga hermanos, habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Ahora la pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Aprendiste de Cristo o aprendiste del mundo para andar en los deseos del mundo? Sabemos que todos aprendimos de Cristo. Un día yo vine a este lugar a los pies de Cristo. No vine a este lugar por favor del mundo para tocar todavía las cosas del mundo. Ahora oiga lo que dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire hermanos, ahora dice despojado. La palabra despojado, quita pues de tu corazón, quita de tu mente, hermano, dice despojado del viejo hombre que está viciado. Oiga hermano, ¿qué significa la palabra viciado? ¿Qué hacen los pobres que están en la borrachera? Tienen un vicio. Aunque usted lo va a decir, amigo, deja el vicio, Cristo te ama. Pero ella no quiere. Ese es un vicio. ¿Qué significa? ¿Qué se necesita eso, hermano? Soltarlo. Miren esos tiempos cuando todavía nuestro cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, todavía está viciado a los deseos del mundo. Que como en esta fiesta que pasó, miren, todavía viene a tocar tu corazón. Miren esos tiempos mucho. Ay, qué triste Navidad. ¿Será que un creyente? Ay, qué triste Navidad. Hermano, estás viciado todavía en los deseos del mundo. ¿Sabes qué necesita tu cuerpo? No fiestas paganas. Tu cuerpo necesita el Espíritu Santo de Dios. Porque si eso fuera fiesta para Dios, hallarías gozo, hallarías paz. Pero como ese conoce lo que es del mundo, te trae tristeza y no gozo. Dile esa ofrenda de palma al Señor en esta tarde, porque esto lo merece. Dile, hermano, pero como el cuerpo está viciado a eso, gracias a Dios, hermano, el segundo año que ya va pasando, que me di cuenta, solo veo como el mundo está celebrando esa basura, y en eso ojalá Cristo venga. ¿Por qué? Porque eso no es mi gozo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es mi morada, dijo el Señor. Mi morada está donde está mi Padre, dijo. Por eso dijo Él, la paz les doy, mi paz os dejo. Y yo no se la doy a ustedes como el mundo la da, dice el Señor. Y es cierto, hermano, solamente porque el cuerpo está viciado, le cuesta soltar los deseos que tiene en su carne, el deseo del mundo. Y hay iglesias, hermanos, donde hay pastores todavía están viciados a esas cosas todavía. Mire qué hace, hermano. ¿Cómo vamos a pasar esta feliz Navidad? La vamos a pasar, creo, triste.
Mejor, ¿por qué no ponemos regalitos en las iglesias? ¿Por qué no ponemos luces para que haya gozo, para que haya alegría? ¿Se ha ponido usted a pensar por qué? Porque ellos están buscando manera para que haya gozo en la iglesia. Porque ya no tienen al Espíritu Santo que les da gozo. Piensa que con tu regalo vas a hallar gozo. Piensa porque celebrar esa fiesta pagana que hoy te da gozo, mañana te da tristeza. Recibe al Espíritu Santo de Dios, que Él te da gozo todos los días y no hay fecha para el Espíritu Santo de Dios. A Él le debemos que pedir que entre en nuestra vida. Hace, hermanos, en esa noche que pasó, vi a un pastor de aquí en Homestead, parecía payaso en el altar, con su camisa iglesia que tenía arbolitos, tenía regalos, tenía luces. Hermano, eso fue en otro tiempo, cuando estábamos viciados, los deseos del mundo. Ahora ya no. Pero ¿saben por qué ellos lo hacen? Porque en esa fecha cae más, miren, más dinero. Ahí van todos los ignorantes cuando empiezan, ahí salen muchos profetas donde aquí estoy viendo una luz. Aquí dice el Señor que si vas a dar 100, vas a dar 200, Dios te va a dar 10,000, 100,000 para el otro año. Sí, dicen los ignorantes, ellos están viendo luz de Navidad, no están viendo luz del Espíritu Santo por la ignorancia que hay en sus corazones. Pero como eso es lo que la iglesia quiere en estos tiempos, que se les haga bendición en tiempo de fiestas paganas, pero que no se les reprende el pecado, porque si se les habla de esta basura, se molestan. Pero ¿qué pues haremos? Dice el apóstol Pablo: perseveraremos en las cosas del mundo para que la gracia de Dios abunde. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a ir a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Oye, hermano, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis. ¿En dónde? En otro tiempo, cuando vivías en ellas. Ahora vean lo que dice el 8. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: iras, enojos, amalicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, con la cual, conforme a la imagen del que los creó, sean renovados hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta dónde quiere el Señor, hermano? Hasta el conocimiento pleno. ¿En dónde comenzamos, hermano? Que dice: hacer pues morir, dice, en vosotros, que es fornicación, impureza y pasiones desordenadas. ¿Cuáles son las pasiones desordenadas que dijo el apóstol Pablo? Como esa basura de fiesta que pasaron, empezaron a hacer la iglesia fiesta en algunos lugares y los del mundo también. Mire, allí donde vivo yo, hermano, hay una iglesia cerca. La iglesia toda la noche, pum, 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 y los mundanos al lado, pum, pum, pum. Saber si se entienden todavía o no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dijo Cristo.
le agrada, iglesia. Pero como para aquellos ignorantes, ¿sabe qué dice? Que es el nacimiento de Cristo. Ayer escuchamos el mensaje, los que fuimos, escucharon que dice, es que el Cristo de ellos no crece. Ya pasaron 2000 años, hermanos, más de 2000 años, y todavía lo tienen abrazadito así, besándolo las patas. Hermanos, yo conozco a un Cristo de poder, a un Cristo que me da la vida, a un Cristo, hermano, que murió en aquella cruz, resucitó, pero al tercer día Él nos dio la victoria. A Él se tiene que dar cultos de adoración y no a cosas creadas según el hombre por sus costumbres y tradiciones. Hay siervos que todavía predican la palabra. Me gocé ayer, hermanos. El pastor estaba diciendo, ¿cómo, hermano? Dice, pasa un año, ahí está el niño Jesús, pasa el otro año, ahí está el niño. ¿No crece? Solamente creo en aquel Cristo que murió, que nació, que murió en aquella cruz y que resucitó, y hoy Él es el Rey de Reyes, que se le dio un nombre sobre todo nombre. Pero por las pasiones, dice, el hombre se deja llevar por las músicas mundanas, por los deseos, por las comidas, por las bebidas y todo eso. El 6 dice, cosas las cuales sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mire, hermano, y es cierto. Estuve hablando con un hermano hace 2 años, 3 años atrás. Cuando pasó, hermano, mire, hace como 2 años atrás, recuerdo, vivíamos todavía junto con el hermano Emanuel. Todavía creo que pusimos unas lucecitas ahí y preocupados para hacer el tamal. ¡Ah, qué triste Navidad! Hermano, qué ignorante. ¿Sabe por qué yo me sentía triste esa Navidad? Porque todavía no había entrado el Espíritu Santo que hoy mora en mí. Ahora ya no, hermano, ¿sabe cómo pasó esta basura? Ahora yo me paso gozoso todos los días de mi vida, porque la palabra de Dios que dijo el apóstol Pablo, están siempre gozosos. Están siempre gozosos, dice. No dices hasta que celebras fiesta con lo del mundo te vas a gozar. Pero como el hombre no ha recibido al Espíritu Santo, que es gozo y paz, necesita todavía lo del mundo, que lo necesita complacencia del mundo para recibir gozo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para gozarnos siempre, dice el apóstol Pablo. A la pasada manera de vivir despojada del viejo hombre, dice. Vamos a ir a ver qué dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Mira, hermano, ¿qué dijo el apóstol Pedro también? Por tanto, dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. El apóstol Pedro dice, por tanto, amárrense bien los pantalones, no se dejan llevar por los deseos del mundo, porque el mundo pasa en sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esperen hasta el día de su manifestación, dice.
el lomo de vuestro entendimiento. Él no está diciendo amárrate tu cerebro. Él dice pónganse pues varonilmente presente como verdadero cristiano delante de los hombres hasta el día que el Señor sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Mire, hermano, el 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué comunión tiene lo inmundo con lo santo que es de Dios? Por un día, hermanos, podemos caer en toda la eternidad en el infierno. Mejor dice, como hijos obedientes, dice, no nos conformemos a los deseos de este mundo. Vamos a terminar, iglesia, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Mire, para que ya no seáis como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el deseo, hermano? Vamos a comenzar desde el 5 para no romper los otros versículos. Oiga lo que dice: para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, dice, de todo bien de doctrina. Porque en esos tiempos se han levantado predicadores que dicen: es que no es malo. Miren, hermanos, ¿qué diferencia tienen estos hombres ahora de dar sus complacencias con el mundo? Y yo no lo hice. Miren, yo sigo gozoso, hasta predico con autoridad, porque me siento gozoso de no haber compartido con el mundo. Pero ahora la pregunta es de estos predicadores que el día de mañana van a estar predicando: no invitáis al mundo, no inviten al mundo, no inviten al mundo. ¿Y para qué está celebrando Navidad entonces si no quiere invitar al mundo? ¿Qué voy a predicar yo entonces? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en toda vuestra manera de vivir, en toda conducta. Seas ejemplo para que los demás del mundo vean, y los que están en la iglesia también. ¿Qué ejemplo voy a ser, hermano, yo del mundo si yo estoy compartiendo con el mundo? Pero como esta carne está viciada y se deja llevar, como dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos llevados, dice, como niños. ¿Qué hace el niño, hermano? El niño mira, ven para acá. Ahí va, porque el pobre no sabe. No sabemos, hermano, lo que es de Dios y lo que es del mundo. Si aún dentro de la iglesia tu mismo pastor te hace: creo que no es malo celebrar Navidad. ¿Sí? Como les dije la otra vez, aquí en la Biblia, hermano, nunca va a encontrar la palabra Navidad, porque esto no es mandamiento de Dios. ¿Sí? A estas cosas, a toda esta basura, Dios le llama costumbres de hombre, fiestas paganas y tradiciones de hombre. Por eso no lo encuentra en Navidad, la palabra Navidad. Y aunque ellos me van a decir:
pero en esa fecha, en ese mes nació Cristo, hermanos. Ellos tienen el certificado de nacimiento de Cristo, qué mes nació, qué fecha, qué día, qué hora. Entonces yo voy a celebrar con ellos el nacimiento de Cristo, pero ellos dicen, creo que hasta los hermanos, los más que leen la palabra, no consiguen la fecha, el día ni el mes exacto, solo creen. Ahora mi pregunta es, cuando yo voy a estar celebrando esa basura y voy a decir, Señor, creo que hoy es tu nacimiento, ¿qué dirá el Señor? Pero si fue hace 3 meses atrás o va a ser entre 2 meses adelante. Hermano, si aún a mi papá le voy a decir, el mes de mi papá, su cumpleaños es en mayo, pero voy a llegar ahorita en enero y le voy a decir, papá, una comida para usted porque hoy está cumpliendo años en el mes de enero. ¿Qué cree que va a decir mi papá? Hijo, ¿estás loco porque yo no estoy cumpliendo año hoy? Mi cumpleaños es en mayo. Así están estos ignorantes celebrando, por eso hasta celebran con el mundo, porque están aprendiendo lo que el mundo nos enseña y no lo que esta bendita palabra nos habla, porque al hombre le es más fácil creer en lo del mundo que creer en lo que Dios habla. Y los estoy hablando con la palabra de Dios. No dice, hermanos, nos dejemos llevar por doctrinas de hombre, porque si no vamos a ser como niños. El niño, si usted lo regala, pobrecito, obedientemente se va, porque él no sabe lo que está haciendo. Pero en la iglesia, el apóstol Pablo, esto digo y requiero en el Señor, así como ustedes están enseñados y habéis aprendido de Él y no del mundo. Oye, ¿qué dice el 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Mire, hermano, en todo, dicen, aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, que haya crecimiento, iglesia. Ciertamente a nosotros, como le estuve hablando hace rato, nos cuesta soltar los deseos del mundo, pero lo que fuiste este año, si hoy celebraste esa basura que es del mundo, el otro año ya no lo hagas, porque ya no vas a ser ignorante. Hoy 2 veces estuve predicando esta palabra y con la Biblia, para que el otro año, si lo haces, ya no lo harás en la ignorancia, sino conociendo la palabra de Dios. Si es que eres creyente, dice el apóstol Pablo, pero si eres tibio todavía, claro que ese deseo no muere. El otro año la misma cosa otra vez, y en eso viene Cristo. ¿Qué cuenta le vamos a entregar a Él? Si mi Cristo viniera hoy, yo con gozo me iría a esa nueva Jerusalén, que dice, a gozar allá con mi Jesús. Jesucristo lo dijo, hermano, porque en el mundo, dice, el mundo no me ama, porque yo no soy del mundo, porque yo vengo del Padre que me envió. Allá, hermanos, tenemos un lugar donde aquí en esta tierra es necesario de vivir esclavo. ¿Sabe por qué le digo esclavo? Porque el apóstol Pablo dijo que seamos esclavos para Cristo. Cuando tus deseos de la carne te pide hacer algo que es del mundo, dile que no, porque ahora soy esclavo de Cristo y no del mundo. Porque parecemos esclavos, no tenemos libertad, no tenemos libertinaje a los deseos del mundo. No parece como que el mundo nos está ofreciendo gozo, pero dile que no, porque nosotros esperamos, hermano, aquel verdadero gozo al ver a nuestro Salvador en las nubes, y estaremos con Él para siempre gozoso, donde la muerte, enfermedades, todo ya no habrá, sino que allá habrá gozo y paz. Mire, hermano, en estos tiempos, como la gente está luchando para hallar gozo, como hoy se ha apagado en las iglesias el gozo, el verdadero gozo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 8 al 10,
el gozo del Señor mi fortaleza es. No dice el gozo del mundo, el gozo del Señor mi fortaleza. Porque las fiestas del mundo pasan, se acabaron el gozo de ellos, pero miren, nosotros estamos gozando todo el tiempo. Vamos a terminar en el 16. De quien todo, dice, el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba, ¿qué dice, hermanos? Su crecimiento para ir edificándose. Mire, hermano, ¿para qué dice el apóstol Pablo? ¿Para qué es el deseo de Dios? Dice que nosotros nos apartemos de las cosas del mundo para que la iglesia haya crecimiento, que haya crecimiento espiritual. Porque, hermanos, si usted tenía el deseo del mundo este año que pasó, pero para este año que viene usted lo va a soltar, ¿cuál va a ser su deseo ahora? Servir a Dios, cantar a Dios, predicar la palabra. Hay crecimiento. Lo que la hermana Marlene era este año, el otro año ya no va a ser, ella va a ser una predicadora. Hermano Moisés va a ser un evangelista, el hermano va a ser un predicador. Ese es el deseo, dice el apóstol Pablo. Suéltenlo del mundo para que cada uno de la congregación tenga su crecimiento. Pero ¿cómo va a crecer la iglesia si todavía no quiere soltarlo del mundo? ¿Cómo va a crecer la iglesia en su vida espiritual si todavía está viciando los deseos del mundo? ¿Será que Dios me va a poder usar, hermanos, en el espíritu para administrar su casa si yo fuera un hombre que me gusta todavía en los deseos del mundo, de la iglesia? Es que Dios dice, que dijo el apóstol Pedro, sea pues santo, dice el Señor, porque yo soy santo, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Pero ahí me doy cuenta, hermanos, ¿sabe qué? Por eso aquellos que no quieren soltarlo del mundo, cada vez que vienen y agarran el micrófono, hermanos, aquí nadie es santo, hermano, aquí nadie es bueno. ¿Cómo no va a venir a decir si acaba de venir de celebrar del mundo? ¿Cómo no va a decir así si todavía le gusta lo del mundo? Aquí vienen a decir su sinvergüenzada, pero uno, hermano, que ha soltado esas cosas, luchemos, hermano, aunque no eres santo todavía, pero santifícate con palabra de autoridad. ¿Qué autoridad iba a tener Cristo si Él hubiera sido la cabeza para celebrar con los fariseos hipócritas en aquel tiempo cosas del mundo? Si eso fuera agradable, en la Biblia dijera Cristo celebraba fiestas paganas con los fariseos, pero en la Biblia dice claramente que Cristo los reprendía. ¿Cuántos están gozando con Dios? No conmigo, porque esta es palabra de Dios, iglesia. Hay una hermosa alabanza que canta un hermano, ¿verdad? Que dice, con Cristo Jesús me santifiqué. No sé, ustedes mismos que lo saben, qué bonito se oye, hermano. Hay otro que canta, el hermano Andrés Santos, me recuerdo. He dejado el mundo, ahora sigo a Cristo. Mire, pero la pregunta es si has dejado lo del mundo y ahora sigue la iglesia a Cristo, ¿por qué todavía tocan las cosas del mundo? Es porque todavía nos hace falta soltar los deseos del mundo, los deseos de la carne y las vanaglorias. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle su ofrenda de palma al Señor en esta hora. Pónganse de pie, iglesia.
Doy gracias a Dios por estas palabras. Ser cristiano, hermano, cuesta. No es solamente decir yo soy cristiano y llevar esta Biblia abajo de mi brazo, poner una buena corbata. Ser cristiano es tener el temor a Dios, dejar la vida vieja, despojarnos de todo eso y comenzar una vida nueva. Por eso le puse el comienzo de una vida con Cristo, el tema de este mensaje. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora.